Hermanos, ¿qué tal? Tengan todos ustedes un muy bonito día. Vamos a comenzar con el seminario parte número 8, pero antes de comenzar, primero vamos a realizar una pequeña oración para que Dios nos guíe en este estudio. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día que nos has dado. Te queremos pedir, Padre Santo, que nos guíes con tu Espíritu Santo y que nos des inteligencia y sabiduría para poder comprender tu palabra. Ayúdanos, Señor, por favor, a tener discernimiento. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, hermanos, el día de hoy vamos a comenzar otro capítulo más de este seminario. Ya estamos entrando a la parte número 8 acerca de si hay fecha para el retorno de Cristo. En el seminario de hoy día vamos a continuar explicando las citas de Elena de White en el que dice que no podemos poner fechas, pero esa cita la vamos a ver en su contexto, así como le hicimos en la clase anterior. La clase anterior ya hemos explicado 5 citas, espero que lo hayan entendido todos en su totalidad al 100%. El día de hoy vamos a explicar una cita más, ¿ok? Comencemos. El caso de Stephen Smith y Jonathan Cummings. El señor que está acá se llama Stephen Smith, o se llamaba porque ya está muerto, el señor Stephen Smith. Entonces, ya vamos a ver el caso de Stephen Smith y Jonathan Cummings. Para ello, vamos al libro Cartas y Manuscritos, volumen 1 de Elena de White, obviamente. El capítulo que vamos a ver en esta ocasión se llama Smith, los esposos, Stephen y Matilda, ¿no? Bueno, continuemos. En este capítulo, los Smith de Stephen y Matilda, ¿no? Que fue un matrimonio, obviamente, vamos a leer lo siguiente. Dice, Stephen y Matilda Smith de New Hampshire se convirtieron en guardadores del sábado alrededor de 1850, es decir, 6 años después del chasco. Aunque hizo algunas predicaciones laicas en 1850, Stephen Smith tenía una relación problemática, dice, con la iglesia y posteriormente se alió a movimientos secundarios en oposición al adventismo del séptimo día y a las visiones de Ellen White. Uno de los movimientos al cual Stephen Smith se había unido fue a la de Jonathan Cummings. Es decir, Stephen Smith, si bien es cierto, en 1850 con su mujer, con su esposa Matilda, aceptan la verdad del sábado, sin embargo, posteriormente, ¿qué sucedió posteriormente? Posteriormente, dice, se alió a movimientos secundarios que estaban en contra del adventismo del séptimo día y de las visiones de Elena de White. Es decir, aceptó el sábado, sí, pero después se unió a otros grupos que estaban en contra del adventismo del séptimo día. ¿Ok? Sigamos. Dice, alrededor de 1842, Stephen y Matilda Smith se unieron al movimiento adventista milerita. Según su obituario, Stephen Smith se entregó a la obra de proclamar públicamente la segunda venida de Cristo. Es decir, estamos haciendo un poco de historia, ustedes saben, hay que leer todo el contexto. Stephen Smith se une en 1842 al movimiento adventista milerita, es decir, Stephen Smith fue una de las personas que estaba a favor de que Cristo venía en 1844, es decir, estaba apoyando a Guillermo Miller. Miren, ¿ah? Posteriormente, los Smith se convirtieron en observadores del sábado, como ya lo hemos leído, y permanecieron así el resto de sus vidas. Sin embargo, había otras ocasiones doctrinales en las que Stephen Smith estaba en desacuerdo con el nuevo movimiento. Estos incluyeron en una etapa anterior, es decir, anteriormente, su creencia en algún tipo de segunda venida espiritual en lugar de literal sobre la segunda venida de Cristo. Smith decía, mira, creo en el sábado, pero también creo que Cristo va a venir espiritualmente. Eso es lo que él pensaba. Eso es una de las doctrinas que él sostenía. La segunda, su posterior apoyo a 1854 como la fecha de la segunda venida de Cristo y su rechazo a las visiones de Ellen White. Stephen Smith, si bien es cierto, había aceptado la verdad del sábado, pero después, ¿qué dijo? Que Cristo venía espiritualmente. ¿Y luego qué? Que venía cuando en 1854. Acá ya tenemos otro año, otra fecha. ¿Quién estaba diciendo que Cristo venía en 1844? Stephen Smith.
Stephen Smith estaba apoyando este movimiento que decía que Cristo venía en 1854. Pregunta 1. ¿Basado en qué profecía Stephen Smith decía que Cristo venía en 1844? Pregunta 2. ¿A quién estaba apoyando Smith o qué movimiento es al que se había unido Stephen Smith diciendo que Cristo viene en 1844? Habíamos leído en las primeras diapositivas que fue al movimiento de un señor que se llamó Jonathan Cummings. Jonathan Cummings era el que estaba liderando un movimiento que decía que Cristo venía en 1844. Y a ese movimiento se añadió, ¿quién? Stephen Smith, el cual Elena de White, en este libro, Cartas y Manuscritos, volumen 1, te cuenta el contexto de la historia. ¿Estamos? Sigamos. Estas tensiones consecuentes con el movimiento adventista sabático llevaron a crisis periódicas. En 1851, Smith fue expulsado de la hermandad, pero fue readmitido en 1852 después de haber confesado y renunciado por completo a sus errores. O sea, lo expulsan en 1851, pero luego en 1852 lo vuelven a aceptar en el grupo de los adventistas del séptimo día, en el cual pertenecía Elena de White. ¿Qué pasa? En 1854, Smith volvió a abandonar el movimiento, pero buscó la readmisión en 1857, cuando en pleno invierno vadeó 12 millas a pie por la nieve para confesar sus errores pasados. Es decir, entraba y salía de la iglesia, entraba y salía, en ese plan estaba. Sin embargo, al año siguiente volvió a salir de nuevo en su rebelión y permaneció así hasta unos años antes de su muerte. Si no me equivoco, Smith murió en 1891 o 1889, si no me equivoco. Cuando en 1885 regresó a la iglesia con las autodenominadas palabras: otro rebelde se ha rendido. Es decir, Stephen Smith en su época, en los años 1850, entraba y salía de la iglesia, entraba y luego lo sacaban, entraba y lo sacaban, entraba y lo sacaban, porque tenía doctrinas que no estaban de acuerdo a lo que se estaba predicando en el momento. Una de las doctrinas era sobre el tema de la segunda venida espiritual, ¿no?, de Cristo, y él también creía que Cristo venía en 1854. Y tercero, que estaba en contra de las visiones que tenía Elena de White. No creía en el espíritu de profecía. Y mira, pero al final de su vida, ya en 1885, 4 años antes de que muera, se arrepiente y esta vez sí entra a la iglesia, regresa a la iglesia, pero ya arrepentido, cambiado, y bueno, probablemente va a ser salvo, ¿no? Porque al final de su vida se arrepiente. Es interesante, hermanos, esta historia, porque Smith era una persona que entraba y salía, estaba en constante rebeldía con el movimiento adventista del séptimo día en aquella época, ¿no?, en el cual estaba Elena de White. Sigamos. Vamos a otro libro. Ya hemos visto este libro, Cartas y Manuscritos, volumen 1. Ahora vamos a otro libro, porque como hemos hecho en la clase anterior, vamos a revisar diferentes fuentes bibliográficas para poder tener el contexto completo y armar el rompecabezas. Vamos a otro libro. El libro se llama The Early Years, de 1827 a 1862, volumen 1. Autor, Elena de White, ¿no? Nada más y nada menos. Vamos al apéndice C de este libro, al apéndice C. ¿Qué dice en el apéndice C? Vamos a seguir contando la historia, ¿no? Alrededor de un año después de haber sido expulsado, Stephen Smith había sido expulsado de la iglesia, Stephen Smith vio sus errores, confesó y fue restaurado a la comunión en la iglesia. Esto continuó durante unos meses y luego nuevamente se involucró en puntos de vista erróneos y nuevamente fue expulsado. De nuevo, te está contando la misma historia que en el otro libro, ¿no? En 1857 volvió a encontrar el camino de regreso, pero solo por un corto tiempo, porque de nuevo es expulsado, o sea, estaba en ese plan, entraba y lo expulsaban, porque tenía puntos de vista equivocados, erróneos. Sigamos. Dicen, en algún momento de la década de 1850, después de uno de sus deslices, ¿no?, de Stephen Smith, Ellen White le escribió un testimonio en el que describía lo que sería su vida si persistía en el curso que estaba siguiendo. Atención acá. Ellen White le escribe un testimonio a Stephen Smith
En ese testimonio, Elena de White le dice qué sería de su vida si persistía en esa necedad, en ese curso que estaba siguiendo, en esa necedad de querer prevalecer sus doctrinas erróneas, ¿no? Cuando recibió la carta, Stephen Smith recibe la carta de Elena de White, recibe el testimonio, recibe el sobre, dice, temió que fuera un testimonio de reproche. O sea, Stephen Smith, que lo dice, esta es una historia bien interesante, ¿no? Entonces, él entraba y salía de la iglesia. Elena de White lo que hace es, ¿sabes qué? Te voy a enviar una carta, un testimonio para que lo leas y para que reflexiones. Entonces, Stephen Smith lo que hace es, recibe la carta en su sobre y temió que fuera un testimonio de reproche. Es decir, Stephen Smith tuvo miedo que Elena de White que Elena de White le mandara de repente bien lejos, ¿no? Como se suele decir. Stephen Smith temió que Elena de White en esa carta le estaba reprochando. Así que Stephen Smith lleva la carta a su casa desde la oficina de correo, recoge la carta, lo lleva a su casa y la metió en lo profundo de un baúl, aún sin abrir ni leer. Miren, hermanos, este hombre era tan orgulloso que agarra la carta y dice, seguramente Elena de White me está reprochando, dijo, ¿no? Entonces no lo voy a leer. Agarró la carta, no lo sacó del sobre, lo llevó a su casa, a un baúl, en lo profundo de un baúl, y ahí metió la carta sin ni siquiera abrirlo ni leerlo. Ahí lo metió. Y ahí dejó la carta. No lo leyó. Esto es muy importante que entiendan esta historia. O sea, recibe la carta, recibe el testimonio, lo lleva a su casa, pero no abre la carta, no lo lee. Eso ¿en qué año fue? 1854, ¿no? Por ahí. Entonces, era una persona orgullosa, no leyó la carta, lo deja ahí. ¿Después de cuánto tiempo leyó la carta? Vamos a seguir leyendo. Está interesante la historia. Todo esto hay que tener en cuenta para ver el tema de las citas de Elena de White, de no poner fechas, ¿no? Sigamos, dice. Durante casi 30 años, nada más y nada menos, hermanos, Stephen Smith estuvo fuera de la iglesia, oponiéndose a sus antiguos hermanos, mezquino y cortante en sus críticas. Era un hombre, pues, punzante, ¿no? Era mezquino y cortante en sus críticas. La señora Smith, es decir, su esposa Matilda, se mantuvo fiel, dice, ¿no? Y la Review and Herald llegaba semanalmente a su casa. Claro, la Review and Herald llegaba semanalmente a la casa de los Smith, no por Stephen Smith, sino por Matilda, que era la que compraba el periódico, ¿no? Me dejo entender. Pero un día, dice, luego un día, el señor Smith, Stephen Smith, tomó cuando la Review and Herald se va y le deja el periódico en su casa, entonces Stephen Smith toma el periódico y leyó un artículo de Ellen White. O sea, Stephen Smith dice, voy a leer un artículo a ver qué dice, ¿no? Continuó leyendo sus artículos semanales y descubrió que le hablaban al corazón y comenzó a ablandarse. Es decir, Smith, el señor Smith, Stephen Smith, un día, cuando la Review and Herald le lleva el periódico a su casa, él recoge el periódico y lee un artículo. Y en ese artículo, él entendió que ese artículo era para él. No leyó todavía el testimonio que le había mandado a Elena de White hace 30 años. Eso todavía estaba ahí en el baúl sin leerlo. Él había leído, ¿qué cosa? Un artículo de la Review and Herald, ¿no? Él dijo, entonces, mira, ¿qué pasa en este artículo? Me están hablando al corazón. Y comenzó a ablandarse, comenzó a reflexionar, a pensar. 30 años, pues, ¿no? Fuera de la iglesia. Dice, en 1885, o sea, casi 31 años después, ¿no? E.W. Farnsworth, hijo de William Farnsworth, de Washington, New Hampshire, estaba celebrando reuniones de avivamiento en la pequeña iglesia de Washington. Señor Farnsworth, ¿no? Smith lo había conocido de niño y caminó 20 kilómetros para asistir a la reunión del sábado. Escuchó a Farnsworth predicar sobre el surgimiento y desarrollo de la iglesia remanente. Terminado el sermón, o sea, hasta aquí estaba predicando Farnsworth, ¿no? Cuando termina el sermón, Smith se puso de pie. En plena iglesia se pone de pie. Después de 30 años regresa a la iglesia. Se pone de pie y pidió el privilegio de hablar. El público, que lo conocía bien, saben que Smith era pues una persona punzante, crítica, ¿no?
esperaba una perfecta ráfaga de críticas y mezquindades. O sea, cuando Stephen Smith toma la palabra en la iglesia, la gente dijo, ya va a comenzar a hablar este señor, ya va a comenzar a criticar, ahora qué va a querer, ¿no? Porque lo conocían bien. Pero ¿qué pasa? ¿Qué dijo Stephen Smith? Dijo, no quiero que me tengáis miedo, hermanos, dijo. No he venido a criticar. He dejado ese tipo de negocios, dijo. He dejado ese tipo de asuntos, ¿no? No he venido a criticar ya, dice. Luego revisó el pasado, su odio por la organización de la iglesia, su unión a un partido de oposición tras otro que había visto caer y sus simpatizantes se confundían. Es decir, los que le estaban escuchando a Smith decían, ¿y a este qué le pasa? ¿Y a este qué bicho le ha picado, no? Por así decirlo. ¿Por qué? Porque Smith comenzó a hablar de una manera tan educada, ¿no? Tan noble, de una manera tan amable, que la gente dijo, oye, ¿y este señor qué le picó? Porque antes no era así. O sea, la gente se sorprendió. ¿Qué más dijo? Los hechos, dijo Smith, son cosas obstinadas, pero los hechos son que aquellos que se han opuesto a este trabajo han fracasado. O sea, aquellas personas que se han opuesto a la iglesia en ese entonces habían fracasado, mientras que aquellos que han estado en simpatía con esa iglesia han prosperado. Él estaba en contra, ¿sí? Entonces había fracasado, pero los que estaban a favor de Elena de White y de ese movimiento adventista del séptimo día, dice él, han prosperado. Se han vuelto mejores, más devotos y semejantes a Dios. Quienes se han opuesto solo han aprendido a luchar y debatir, como era su caso. Como él estaba en oposición, luchaba y debatía y debatía. Han perdido toda su religión. Es decir, fue una sorpresa, fue una bomba las palabras de Stephen Smith. Fue una bomba, porque él dijo, la gente, perdón, pensaba que él iba a criticar en ese momento, después de 30 años que estaba fuera de la iglesia, recoge un periódico de la Review and Herald, lee un artículo, mira cómo Dios te llama y Dios te toca, lee un artículo, en ese artículo le entiende que ese artículo le llegó al corazón, entendió, reflexionó, va a la iglesia después de 30, 31 años, llega a la iglesia, termina de predicar el pastor, el señor Farnsworth, llega a la iglesia Smith, pide la palabra después del sermón y dice todo esto. Y la gente se quedó pues sorprendida, ¿no? Porque pensaban que Smith ya iba a comentar alguna crítica, pero no fue así. ¿Sí? Sigamos. Dice, sigue diciendo Smith, ningún hombre honesto puede dejar de ver que Dios está con ellos y contra nosotros. Quiero estar en comunión con este pueblo, en el corazón y en la iglesia. O sea, reflexionó Smith, ¿no? Smith tenía la intención de quedarse en Washington para la reunión del próximo sábado, pero el miércoles pensó en la carta de Ellen White. ¿Se acuerdan de la carta que no leyó? 30 años habían pasado, ni siquiera lo abrió. Pero el miércoles pensó en la carta de Ellen White en su baúl en casa, ¿se acuerdan? Sintiendo que no podía esperar para leerlo. Él dijo, ahora sí voy a leer la carta que Elena de White me mandó hace 30 años. Imagínense ustedes que alguien le envíe una carta y lo lean después de 30 años, ¿no? Salió temprano el jueves por la mañana y caminó 12 millas a casa y pronto tuvo el sobre sin abrir en sus manos. Lo abrió y leyó su contenido. Y aquí está la historia. Pero antes de continuar con la historia, porque la pregunta es, ¿y qué decía la carta? ¿Qué decía el testimonio que le había enviado Elena de White hace 30 años? Bueno, quiero comentarles, hermanos, si tienen alguna duda hasta aquí. ¿Me están siguiendo la historia, sí o no? Porque lo que vamos a leer ahorita es muy importante. ¿Estamos? Sí, hermano. Sí, hermano. Dale, hermanito. Claro. Continuamos entonces. Sigamos. Dice, ¿qué contenía la carta? Bueno, sigamos leyendo. Cabe resaltar que este señor Smith no es Urias Smith, ¿no? Es Stephen Smith, que es otro personaje. Urias Smith fue un pionero de la iglesia. No estamos hablando de Urias Smith, estamos hablando de Stephen Smith, que es otra persona, por si acaso. Bueno, sigamos. De vuelta en Washington, el sábado escuchó a Farnsworth predicar sobre el espíritu de profecía en la iglesia remanente. Regresó un sábado. El siguiente sábado, Stephen Smith vuelve a ir a la iglesia y escucha a Farnsworth predicar, ¿no? De nuevo a Farnsworth. Cuando terminó el sermón, de nuevo, por segunda vez consecutiva, por segundo sábado, se puso de pie otra vez y esto es lo que dijo. Y acá de nuevo habla Smith. Dijo, yo mismo recibí un testimonio hace 28 años, casi 30 años.
Lo llevé a casa y lo guardé en mi baúl, dijo Stephen Smith, y nunca lo leí hasta el jueves pasado. O sea, 30, 28, casi 30 años habían pasado sin leer esa carta. Y dice, dijo que no creía en este testimonio, aunque no sabía ni una palabra de lo que contenía. O sea, recibe la carta y dijo, yo no creo en esta carta, dijo en su momento. No creo en esta carta, pero dijo no creo en esta carta sin saber qué es lo que decía la carta, es decir, lo desechó sin antes leerla, ¿no? Aunque no sabía ni una palabra de lo que contenía. Tenía miedo de leerlo, dijo, temiendo que lo enojaría. Pero dijo Stephen Smith, estuve enojado casi todo el tiempo. Vamos a ver qué decía la carta, ¿no? Finalmente dijo, aquí está, hermanos, la bomba. Esto es lo que decía la carta, esto es lo que decía el testimonio. Uno, dice, hermanos, cada palabra del testimonio, cada palabra de la carta que me ha enviado Elena de White hace 28 años, para mí es verdadera, dijo, y lo acepto. La señora había reflexionado, ¿no? Y he llegado a ese lugar donde finalmente creo que todos los testimonios, o sea, el espíritu de profecía, los testimonios que Elena de White escribía en sus cartas, dijo, son de Dios. Y si hubiera hecho caso al que Dios me envió hace 28 años, así como al resto, habría cambiado todo el curso de mi vida. ¿Ah? Y debería haber sido un hombre muy diferente. Si les hubiera hecho caso, me habrían ahorrado un mundo de problemas. ¿Ah? ¿Por qué no leíste la carta, señor Smith? Porque te hubiese ahorrado un montón de problemas. Los testimonios decían que no se predicaría más un tiempo definido después del movimiento de 1844. ¿Qué decía Smith en su tiempo? Que Cristo venía en 1854. Y Elena de White le manda una carta y le dice, ¿sabes qué, ese señor Stephen Smith? No pongas fechas. ¿Por qué? Porque los testimonios dicen que no se predicará más un tiempo definido después del movimiento de 44, de 1844. Eso decía la carta. La carta decía que no habría más tiempo definido después de 1844. Eso decía la carta, interesante. Pero pensé que sabía tanto, dice Smith, como las visiones de una anciana, como solía llamarlo. Que Dios me perdone. Pero para mi tristeza, descubrí que las visiones eran correctas y que el hombre que pensaba que lo sabía todo estaba equivocado. O sea, Smith estaba equivocado. Porque prediqué el tiempo de la segunda venida en 1854 y gasté todo lo que tenía cuando, si les hubiera prestado atención, me habría salvado. Todo eso y mucho más, los testimonios tienen razón y yo estoy equivocado. La carta, el testimonio que Elena de White le manda al señor Stephen Smith decía que no se tenía que poner fecha para el regreso de Cristo en 1854 porque no hay un tiempo definido después del movimiento del 1844. ¿Entendieron? ¿Hasta acá, hermanos? ¿Comprendieron? Esto es Sí, lo que decía el testimonio. Bien. sí, hermano. ¿Y a quién estaba apoyando Smith? Al señor Jonathan Cummings, como lo habíamos visto en el principio. Sigamos. Vamos a ver una tesis del año 1900, si no me equivoco, es del año 1947, una tesis muy antigua del señor Wayne Scriven. Dice, date setting in America for the second coming of Christ during the late 19th and early 20th century. Dice, ¿no? Establecimiento de la fecha en América para la segunda venida de Cristo a finales del siglo XIX y principios del XX. Autor, Wayne Scriven. ¿Quién es Wayne Scriven? Bueno, presentó su tesis en la Facultad del Seminario de Teología Adventista del Séptimo Día de la Universidad de Andrews, nada más y nada menos. Universidad de Andrews, tesis presentada en 1947. Vamos a leer el capítulo 4 de esta tesis, fijación de fechas por otras denominaciones e individuos. Hay que tener que investigar, hermanos, para poder comprender. Vamos ahora, seguimos leyendo. Ya sabemos la historia de Stephen Smith, sigamos leyendo. Dice, ¿qué dice Wayne Scriven? Dice, una consecuencia del chasco que sufrieron los que esperaban el regreso de Cristo en 1844 fue la separación de un grupo del cuerpo principal de los adventistas del primer día. ¿Se acuerdan de los adventistas del primer día? Que son los que guardaron el domingo, ¿no? Se separaron en 1855 bajo el liderazgo de ¿quién? De Jonathan Cummings, lo que vimos al principio en las diapositivas, debido a su creencia en la inmortalidad condicional del alma que se oponía directamente a la creencia en la inmortalidad del alma,
sostenida por la mayoría de los adventistas del primer día. En 1852-1853, Jonathan Cummings abogó, defendió la teoría de que Cristo regresaría en primavera de 1854. A este movimiento se había unido el señor Stephen Smith, basando su convicción ¿en qué? En una reevaluación de la profecía de los 2300 días. Vuelve a aparecer la profecía de los 2300 días, ¿ah? Haciendo que terminara en 1854. En otras palabras, Cummings señalaba que la profecía de los 2300 días iniciaba en el año 446 a.C. y terminaba en el año 1854 después de Cristo. Cuando en realidad la profecía de los 2300 días comienza en el año 457 a.C. con el decreto de Artajerjes y terminó en el año 1844 después de Cristo con el chasco el 22 de octubre. Cuando esta fecha pasó sin incidentes, cuando Cristo no vino, obviamente, en 1854, Cummings abandonó la fecha, pero siguió creyendo en el próximo advenimiento de Cristo. En esto se basó, ¿quién? Stephen Smith, para decir que Cristo venía en 1854. ¿Y en qué profecía? Basada en la profecía de los 2300 días. Más de lo mismo. Suena gracioso, pero es más de lo mismo. Es decir, agarraban la profecía de los 2300 días y lo alargaban y comenzaban a sumarle, a restarle, y basada en esa profecía decían, Cristo viene en tal año. Ya vimos en el caso de Joseph Bates, que basada en la profecía de los 2300 años, le alargaba 7 años más y le hacía terminar en 1851 y decía, Cristo viene en este año y no vino. Ahora, Jonathan Cummings agarra la profecía de los 2300 días y dice, Cristo viene en 1854, porque esta profecía comienza en 446 a.C. y no vino. ¿Se dan cuenta? Bueno, acá hay un cuadro profético. Este cuadro profético que ustedes están viendo acá, este gráfico, este cuadro profético que están viendo de Jonathan Cummings, fue un gráfico que Jonathan Cummings promocionó en su época para decir que Cristo venía en 1854. Como pueden ver, la fuente es el Center for Adventist Research y la Encyclopedia of American Folk Art. Es decir, son fuentes fidedignas, confiables, material bibliográfico en mano. Cabe señalar que este cuadro que ustedes ven acá, este cuadro estaba en un momento en la Universidad de Princeton, nada más y nada menos, como parte de una, en su biblioteca, como parte del recordatorio que habían pasado el grupo de Jonathan Cummings diciendo que Cristo venía en 1854. Este cuadro estaba en la Universidad de Princeton, nada más y nada menos. Y este es el cuadro que lo estamos mostrando acá. ¿Qué dice este cuadro? Dice, pues, ¿no? En el año 446 a.C. comienza la profecía de los 2300 años y termina en el año, ven acá, 1854. Por lo tanto, Cristo viene en 1854. Eso es lo que decía Jonathan Cummings. Estaba reevaluando la profecía de los 2300 años y le hacía terminar, ¿dónde? En 1854. ¿Entendieron hasta acá, hermanos? Porque ya vamos a acabar la clase, ¿eh? Clase muy corta. Gracias, sí. ¿Sí? Dale. Por lo tanto, cita de Ellen White en este contexto. ¿Qué es lo que dijo Elena de White? En la cita 6, ya estamos continuando las citas anteriores. La cita 6, ¿qué dice? No habría más tiempo definido predicado después del movimiento de 1844. Claro, después del no habría más tiempo definido. ¿Qué tiempo definido? ¿A qué se refería Elena de White? Bueno, explicación. Con esta cita, Ellen White obviamente se estaba refiriendo a que no habría más tiempo definido de 2300 días después de 1844. Es decir, el tiempo definido de la profecía de los 2300 días se terminaba en 1844 y no tendría por qué alargarse más allá de esa fecha. No habría más tiempo definido de la profecía de los 2300 años predicado después del movimiento de 1844. ¿Por qué? Porque la profecía se cumplió en 1844 y no tendrías por qué alargarla más. Y ya está. Stephen Smith, basándose en el cómputo de Jonathan Cummings, estaba alargando la profecía de los 2300 días y lo hacía terminar ¿en qué año? 1854. Y ahí está, la cita está explicada. Con fuente, material bibliográfico, todo. No hay más ciego que el que no quiera ver, con el respeto que las personas rechazan este mensaje, ¿no? Bueno, hermanos, hasta aquí la clase. Una clase muy corta, pero muy fructífera, diría yo, muy productiva. ¿Comprendieron, hermanos? ¿Estamos? Sí, hermano.
Gracias. Listo, mis hermanos. Entonces, nos vemos la siguiente Hermanito. semana, si Dios quiere. ¿Sí? Una pregunta, ¿verdad que esas citas se repiten en diferentes libros? Sí. Y eso lo vamos a ver más adelante, porque hay citas que se repiten la en muchos misma. libros, que se Ajá. la misma o variando un poquito, pero en realidad viene a ser la misma. Se repiten en diferentes, o sea, van a haber más de 30 citas, pero son variantes de estas. Ya uno ya cuando la lee ya sabe a quién se dirigía, ¿no? Lo que te tiene que interesar es ver en qué año lo dijo y ahí ver, ¿se acuerda la historia que estamos sacando? La Elena de White dijo esta cita. Ah, ¿en qué año? Tal año. ¿Y quién decía que venía en tal año? Tal persona. Entonces fue para esta persona, ¿no? Pero son Sí. citas que se van repitiendo en diferentes escritos, obviamente, ¿no? ¿Estamos? Estamos. Dale, mis hermanos. Entonces, ¿comprendieron la clase? ¿Sí? Sí, hermana, Claro, gracias. muchas gracias. Dale, mis hermanos. Entonces, vamos a terminar esta clase con una oración. Vamos a orar, mis hermanos, ¿ya? Señor, gracias por darnos más un día de vida, por darnos inteligencia y sabiduría, Señor. A mí también para poder explicar esta clase de manera sencilla y fácil, y también a los hermanos que lo han escuchado y los que lo van a ver por YouTube también más adelante, para que lo puedan entender. Gracias por guiarnos, Padre Santo, con tu Espíritu Santo. Siga dando también, Señor, inteligencia y sabiduría a cada uno de nosotros para poder seguir investigando este tema tan precioso que tienes, que es tu pronto regreso. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Listo, mis queridos hermanos. Nos vemos en la siguiente clase, la siguiente semana, si Dios quiere. Un abrazo a Bendiciones, todos. hermanos. Dios le bendiga.